Rey de mi corazón, a tu montaña correré, de tu fuente beberé, Él es mi canción. Rey de mi corazón, tu sombra me guardará, mi vida rescatará, Él es mi canción. Bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, Rey de mi corazón, tu viento me guiará, seré el ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, seré el fuego en mi ser, el eco de mi vivir, Él es mi canción. Bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, oh Dios, bueno es Dios, oh Dios, tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. 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 Nunca fallarás, no, no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú nunca fallarás. Bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, bueno, no me fallarás, nunca fallarás, no me fallarás, nunca fallarás, tú no me fallarás, nunca fallarás Bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, Dios, bueno es Dios, oh Dios, siempre bueno eres Dios, bueno es Dios, oh Dios, Saludos para los que nos están acompañando por primera vez. Les informo que desde hace algunas semanas estamos tratando de hacer un perfil de lo que venimos llamando la vida cristiana. En esta ocasión voy a hacer un pequeño cambio.
las circunstancias por las cuales vamos a hacer este cambio, pero son precisamente algo que nos está afectando profundamente a todos los que vivimos en este país. Los acontecimientos sucedidos en Minnesota y los sucesivos actos y reacciones están dejando un reguero de desolación, de tragedia, de violencia, de destrucción. Yo admito sinceramente delante de ustedes que fui invadido por una tremenda angustia cuando vi esto. Y sentí entonces compartir algo. Una de las razones entonces para este pequeño cambio es la situación que está asolando, literalmente está asolando no solo Estados Unidos, sino el mundo entero. Estamos viendo cierto patrón de acontecimientos, tanto aquí en Estados Unidos como en América Latina y en Europa. De manera que esa es una de las principales razones por las cuales queremos compartir una pequeña exhortación esta tarde. La segunda razón, quizás es la que más me angustia, es la manera como nosotros los cristianos estamos reaccionando a este hecho. Ya les dije, lo acontecido en Minnesota, pero a otros hechos que se han sucedido antes. Pareciera como que nos afectamos emocionalmente. Exactamente, eso es. Hay solamente una reacción emocional a toda esta situación que amenaza con una gran marea llevar de encuentro a la sociedad americana y aún a toda la sociedad civilizada en el mundo entero. Quiero comenzar con un pasaje muy importante de la palabra. La Biblia nos habla de Juan el Bautista. En el segundo libro del Nuevo Testamento se presenta a Juan el Bautista como el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, cuando habla de un heraldo que viene a preparar el camino del Señor. Pero yo he escogido un versículo de este hombre, de lo que hacía Juan Bautista, con una información que no aparece en Mateo, y Marcos los dice, capítulo 3 de Juan, versículo 2. Mateo capítulo 3, versículo 2 acerca de Juan. Y decía Juan, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y desde entonces comienza a hablarse de este prominente asunto, de este tema central en todo el Nuevo Testamento, que es el reino de los cielos. De hecho, a continuación, en el capítulo 4, versículo 17, acerca del principio del ministerio, luego de su confrontación con Satanás, el príncipe de este mundo, según se nos narra en Mateo, dice el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, en el mismo capítulo 4 de Mateo, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y terminamos la cita con la cita de Mateo 6:33 en cuanto a este énfasis que estamos viendo acerca del reino de Dios. Juan 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Es aquí que el Señor, en un momento central del Sermón del Monte, está resumiendo cuál debe ser la actitud del cristiano, del ciudadano del reino, con relación justamente al reino y las inquietudes de este mundo. El Señor ha hablado acerca de lo que es la motivación, sino la principal, una de las principales, para buscar los bienes materiales, para satisfacer sus necesidades y tener seguridad para él y los suyos. El Señor no niega que esto sea correcto, pero dice, más importante es que busquéis el reino de los cielos y su justicia, y todo aquello que es lo central en el comportamiento del ser humano, que es la búsqueda del bienestar material, os serán dadas por añadidura. En el capítulo 12, cuando hay una controversia acerca del origen del poder o de la autoridad del Señor para sanar y hacer milagros, y aún se le acusa de que él está echando fuera demonios por el poder de Satanás. Entonces, aquí es cuando el Señor habla de la seriedad, de lo grave, de imputarle al Espíritu Santo obras que son atribuibles al maligno. Y él dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En el siguiente capítulo, en el capítulo 13 de Mateo, el Señor nos habla de 7 parábolas que son conocidas como las parábolas del reino, porque en casi todas el Señor hace una introducción, porque el reino de Dios es como el sembrador, porque el reino de Dios es como, y hace una serie de comparaciones para presentar las características de lo que él llama el reino de Dios. En Marcos, capítulo 10, 14 y 15, y usted puede verificarlo, yo he escogido no lo que dice Mateo acerca de esto, sino lo que dice Marcos, porque Marcos consigna un detalle. Cuando padres de familia o personas traían a los niños para presentárselos al Señor, dice que los discípulos reprendían a los que traían a los niños, y Marcos dice que esto indignó al Señor y dijo, no se lo impidáis, dejad que los niños vengan a mí. Y que entonces dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y si ustedes no se hacen como niños, no pueden entrar en el reino de Dios. Finalmente llegamos al libro de los Hechos, capítulo 1. El investigador, el médico, el escritor, Lucas, después de mucha investigación, como él atestigua tanto en Lucas como en Hechos, presenta en orden, dice, todos los acontecimientos que habían acaecido en esos últimos días en Israel. Y en el capítulo 1 se refiere a los momentos previos de la ascensión del Señor a la gloria de su Padre. Y versículo 3, antes ha mencionado a algunas personas, los discípulos y otras, a las cuales él se apareció luego de su resurrección. Pero antes de su ascensión, dice versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora quiero que me acompañen y vayamos a leer en el Sermón del Monte, como lo anticipé, en el capítulo 6 de Mateo, comenzando con el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De manera que aquí estamos frente a lo que es el fin de todo cuanto Dios está haciendo en la tierra desde la venida del Señor Jesucristo. Está consumando, está ejecutando todas aquellas obras de gracia, de poder, de amor, de misericordia para establecer su reino. Y cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios, del propósito de Dios, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios. Por eso en el Padre Nuestro, donde el Señor delinea cuáles deben de ser los asuntos que se manejen en esa especial y única relación que se da entre el creyente y su Dios, o el Hijo terrenal con su Padre celestial, el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios. Y entonces dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra. El reino de Dios no es otra cosa que la manifestación del propósito de Dios y de la aplicación de la soberanía de Dios en la vida de las personas y de la consumación de la voluntad de Dios en toda su creación. Hay muchos aspectos que explican esta maravilla que es el reino de Dios, pero básica y sencillamente el reino de Dios es vivir en la voluntad de Dios. Vivir en el reino de Dios es vivir en la voluntad de Dios. Vivir en el reino de Dios es vivir bajo la soberanía de Dios. Vivir en el reino de Dios es vivir conforme al propósito de Dios. Lo explica de una manera práctica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. De manera que este es el reino que Dios está estableciendo. Y que nosotros como iglesia, como embajada de este reino, tenemos que predicar. El Evangelio para el Señor Jesucristo no es otra cosa que el Evangelio del reino. No es simple y llanamente buenas nuevas, como a veces un tanto trivialmente y un poco ligeramente limitamos lo que es el Evangelio como buenas nuevas. No, el Evangelio es el Evangelio del reino, es el Evangelio del poder de Dios. Ya lo dijimos en una ocasión anterior, son ese conjunto de obras portentosas que se centran en la cruz del Calvario, que hacen posible y real la salvación para todo aquel que cree. Es decir, es el establecimiento, la irrupción del reino de Dios en este mundo que se encuentra gobernado por las tinieblas. Se establece entonces ese conflicto ahora entre reinos, el reino de las tinieblas, el poder, la autoridad usurpada por el enemigo de nuestras almas, que es Satanás el diablo. Y cuando estamos hablando de la autoridad, y aquí viene lo que es serio, estamos hablando de un asunto de capital importancia, que tiene que permear todo cuanto hacemos, todo cuanto decimos, todo cuanto proponemos hacer, el asunto de la autoridad. Dios ha establecido órdenes. En su propósito Dios tiene bien clara y precisamente establecida cuál es la razón, cuál es su voluntad
para toda su creación, su reino. Y nosotros como hijos del reino tenemos que saber de qué se trata esto de la autoridad de Dios. Vuelvo entonces a decir por qué estamos hablando de esto. Porque en medio de esta turbulencia de hechos y de voces que tratan de explicar y que no están haciendo sino más bien desinformar y enajenar a la gente, y temo que en alguna medida también a nosotros los cristianos. El asunto de la autoridad es fundamental. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento, en Efesios 6:12 y Romanos 13:1 al 8. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo escribe, guiado por el Espíritu Santo, refiriéndose a nosotros los cristianos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestro adversario, el enemigo de la obra de Dios, no son personas humanas. Dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernaciones, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y agrega luego en el 13, por tanto, pónganse toda la armadura. Y habla allí de lo que llamamos la armadura del cristiano: la fe, la justicia, el evangelio, y avanza hasta más allá del 15, la oración. Son cosas que tenemos que aprender a usar. Las herramientas, o como dice Pablo, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Recuerda eso. No hay ninguna institución humana en la tierra que tenga autoridad contra las fuerzas de las tinieblas. Solamente la Iglesia. Solamente nosotros tenemos autoridad para echar fuera demonios, para reprender estas huestes espirituales de maldad, para resistirlas. Resistid al diablo. De hecho, se nos dice, y huirá de vosotros. Tenemos que conocer esa autoridad que se nos ha dado, autoridad espiritual. No es buen negocio afanarnos buscando autoridad terrenal, que para poco o nada nos va a servir si queremos cambiar este mundo. Pero tenemos la autoridad que sí va a bendecir al mundo y va a ayudar a cambiar el mundo, porque tenemos autoridad para deshacer las obras del diablo. Tenemos autoridad espiritual para detener el avance de estas fuerzas malignas. Tenemos autoridad de Dios para liberar a personas de la esclavitud, de la opresión del diablo, predicándoles el evangelio del reino. Tenemos que conocer entonces primeramente, eso es importante. En Efesios capítulo 5, versículo 21, y 1 Corintios 11:3. Efesios 5:21 nos habla de la institución